Bienvenidos a todos los amantes de las mascotas, bien sean perros o bien sean gatos, y más calurosamente a los amantes del bulldog francés, ya que hoy vamos a hablar sobre 3 razones o 3 cosas que hacen que un bulldog francés sea más exclusivo o más estándar o tradicional. Bienvenidos. Muy bien, familia, y a ustedes los amantes del bulldog francés, hoy vamos a tratar un tema muy especial y se basa sobre estas 3 cosas que hacen que nuestro bulldog francés, o no nos encajemos solo en el bulldog francés, que hace que nuestra mascota sea más exclusiva o más estándar. La primera de ellas, vamos a hablar sobre el fenotipo. Esto radica básicamente en la estructura física de nuestra mascota. Como estamos hablando en especial del bulldog francés, esta mascotica debe tener sus orejas paradas, debe tener los ojos a cierta separación, sus fosas nasales deben de ser así ñaticas, por eso es que roncan tanto. Su colita debe ser corta, deben de ser un poquito gorditos, robusticos, y todo lo que hace un bulldog francés de buena calidad. Y esto es básicamente lo que nosotros podemos ver por encima de nuestra mascota. Asimismo, no solamente su contextura física, sino también los colores que éste pueda tener. Como se los dije, existe gran variedad de colores, incluso que es la raza que más variedad puede presentar, y por eso existe una gama casi que infinita de combinaciones. Aquí arriba te voy a dejar un video que hicimos hace algún tiempo hablando sobre esta raza en especial, conociéndola un poquito y que te enteres del pie de cría y la forma en la que desde Mascoriente hacemos unas instalaciones adecuadas para tener de la mejor manera a estos gorditos bulldog francés. Correcto, vamos a seguir entonces con la segunda parte o la segunda característica, que es el genotipo. El genotipo, como lo dice su nombre al principio, es gen, o sea, lo que tiene el cachorrito por dentro. Porque como también se lo dijimos en unos videos anteriores, lo voy a dejar aquí arriba para que vayas y lo visites, el bulldog francés puede, y no solo el bulldog francés, sino todas las razas, pueden tener un color en su manto y a la vez pueden producir otros colores. E incluso no solamente colores, también dentro del bulldog francés existe una variación o un tipo particular de pelaje, el cual es conocido como fluffy. Este en particular es un bulldog francés peludo. Sí, señores, sí, señoritas, así como lo escucharon, si de pronto ustedes no conocen cómo es un bulldog francés peludo, aquí arriba les voy a dejar un videito donde estamos mi hermano Felipe y yo hablando sobre 2 hermosas niñas que tuvimos la fortuna de tener y criar en nuestras instalaciones y que ya, gloria a Dios, encontraron sus familias en Medellín y en Panamá. Por eso mismo te hago la invitación, si estás buscando un bulldog francés, dale la oportunidad a Mascoriente, que sea esa empresa la que te lleve ese peludito hasta la puerta de tu hogar. Y recuerda que solamente lo debes de separar con el 30%. Entonces, continuando, no perdiéndonos del tema sobre hablando de los genes de los bulldog francés, partíamos del hecho de los fluffies. Entonces, en los fluffies es netamente el pelo largo. Pero también, tanto pelo largos como pelo cortos, existe una gran paleta de colores que son, por un lado, los colores estándar o tradicionales, que son básicamente estos colores sólidos, como el negro, el blanco, el fawn, o estas pigmentaciones que se les conocen como pied,
que serían las blancas con manchas negras, que también se le conoce infinitamente de una forma muy linda, que son las vaquitas, y asimismo no solamente con manchas negras, pueden existir con manchas negras, manchas cafés, manchas merles, y por esto existe una gran paleta de colores. Por otro lado están los colores exóticos o los colores no tradicionales, que pueden partir desde el blue, un chocolate, que a pesar de que son colores sólidos, son un poco más exclusivos y escasos en la crianza. De ahí podemos subir a otra gama de colores, los cuales son los merle, y este merle puede mezclarse con todos, absolutamente con todos. Por eso puedes encontrar blue merle, red merle, choco merle, faun merle y todo un segmento infinito de colores y presentaciones que tiene este bulldog francés en especial. Y como te lo dije, no es solamente en los pelo largo o en los pelo corto, sino que es en ambos al mismo tiempo. Vas a encontrar pelos largos y pelos cortos en un gran variedad de colores, y todos de la mejor calidad aquí en Mascoriento. Y por último, pero no menos importante, les quiero hacer la invitación a que se unan a nuestra comunidad, a que se suscriban al canal. Estos videos lo hacemos con el mayor cariño del mundo y nos hemos dado cuenta que cerca del 80% de las personas que ven nuestros videos no son suscriptores. Así que les hago una calurosa invitación, no tardan mucho, vayan a nuestro canal, le dan a suscribirse, y si este contenido es de mucho valor para ustedes, pueden darle en la campanita para que les avise todas las notificaciones en el momento de que saquemos nuevo contenido, y así puedas estar enterado de todo lo que tenemos para ti, tu familia y obviamente para tu peludito. Entonces, para cerrar este capítulo, vamos a hablar de la tercera característica, que prima también sobre las dos anteriores, ya que un cachorrito que tenga registro o no registro, es decir, que tenga pedigrí o no tenga pedigrí, también puede variar en su exclusividad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un cachorro con registro o con pedigrí, tenemos la certeza de todo el árbol genealógico, dependiendo del registro, entre 5 a 30 generaciones, en el cual se pueden garantizar que este peludito no va a sufrir de ciertas enfermedades. El caso en particular lo podemos tomar, como lo venimos haciendo, del bulldog francés. El bulldog francés, como todas las mascotas, pueden sufrir de displasia de cadera o de codo. Pero si tenemos un registro que puede ser el ABKC, el ACCC, que es el de aquí de Colombia, el AKC, que es el de Estados Unidos, y otro sinfín de registros, también puede ser el registro TICA para los felinos, y todo esto nos va a dar la garantía y toda la trayectoria que ha llevado papás, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, y todo este árbol genealógico, lo que ha llevado hasta que nosotros tengamos en nuestras manos un peludito de raza 100% confiable. De esta manera vas a tener no solamente el respaldo del criador, sino el respaldo de toda la trayectoria de ese árbol genealógico hacia atrás. Por otro lado, y no quiere decir de que este lado sean perritos cruces, no criollos, o mejor dicho, que no sean aceptados, sino que son unos perritos calidad mascota. Aunque puede existir una variación muy mínima en algunos tamaños, lo que pasa con la parte de los registros es que al no tener registro no se puede tener la claridad sobre toda su descendencia. Eso sí, desde que solamente se tenga en el poder del criador una o dos generaciones. En Mascoriente, con nuestra línea de bulldog francés, tenemos más de 7 generaciones trabajadas. Por eso es que te podemos dar una garantía por escrito y firmada en este caso por mí, que soy el representante legal, que tu cachorro va en las mejores condiciones posibles y que vas a recibir un acompañamiento único a nivel nacional.
Por eso, como dice nuestro lema, más que mascotas son familia, los invito a que si desean adquirir una mascota, lo hagan de la mano de nosotros, la empresa líder y más legal que hay en Colombia para adquirir tu mascota. Hasta pronto.